Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. Yo soy Lu Faur y aquí a mi lado se encuentra Augusto Grillifox. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. En este ratito vamos a estar vinculando a Mendoza con el mundo. En esta ocasión vamos a trabajar lo que han sido las elecciones de medio término municipales en Brasil, además de la actualidad en Perú, que mucho ha copado la agenda internacional esta semana. Exactamente. También, como todos los sábados, trajimos una producción artística vinculada con el hecho, lo que ha ocurrido en Perú. Es un documental muy interesante para hablar y, por supuesto, la propuesta en medio ambiente. Exacto, en medio ambiente vamos a trabajar una propuesta local para interpretar cuáles son las acciones que los mendocinos están generando para comprometerse con el medio ambiente y generar nuevas alternativas. Exactamente. Ahora les proponemos que veamos el siguiente video que resume los temas más importantes. Como te anticipamos, justamente esta semana se han desarrollado las elecciones de medio término en Brasil, donde en esta ocasión se puede interpretar que ha sido una especie de termómetro para la gestión de Jair Bolsonaro, quien no ha obtenido grandes resultados y además las tendencias se orientaron a volver hacia el voto clásico. De hecho, los partidos vinculados al centrado, que son varios partidos chicos de centro-derecha, relacionados con la vieja política en Brasil, de una orientación conservadora, son los que mejores resultados han generado. Exactamente, como bien decís vos, estos partidos tradicionales han logrado en cierta forma tener una gran victoria en estas elecciones municipales. La primera vuelta es lo que ocurrió el domingo pasado y el domingo 29 de noviembre va a ser la segunda vuelta en donde termine definiéndose efectivamente quiénes van a ser los alcaldes y los concejales. Bien decías vos, Augusto, esto de que hubo una prácticamente derrota por parte de Jair Bolsonaro. De hecho, él apoyaba a 13 candidatos. Algo que hay que hacer un pequeño paréntesis al respecto es el hecho de que Bolsonaro no tiene un partido. Él, cuando asume el poder, asume con el Partido Social Liberal y termina dejando de lado a este partido durante el primer mandato. Por lo tanto, no tiene una estructura a partir de la cual presentar a diferentes candidatos en todos los municipios, que eran 5.560 municipios. Exacto, de hecho, como plantea Luz, sin una estructura partidaria, Jair Bolsonaro jugó a tratar de plantar sus candidatos en las ciudades más importantes. La realidad es que obtuvo 2 triunfos y de hecho uno de esos 2 tiene que ir a segunda vuelta. Así que va a ser importante ver cómo se terminan de desarrollar estas segundas vueltas y también ver qué es lo que plantea Jair Bolsonaro de aquí en adelante para ver si proyecta una potencial candidatura para una reelección o no en lo que es 2022 y ver también cuál va a ser el rol de los distintos actores políticos y cómo se proyectan justamente los distintos espacios. De hecho, han existido varias sorpresas en esta elección municipal. Exactamente, varias sorpresas, como bien decís vos. Por ejemplo, esta sorpresa también de la gran derrota que tuvo Jair Bolsonaro en Sao Paulo, en donde su candidato, el candidato que él apoyaba, quedó en 5º lugar. El candidato que apoyaba, Lula da Silva, quedó en 4º lugar y los que pasaron a segunda vuelta son el actual alcalde de Sao Paulo, que es Covas, y también pasó a segunda vuelta el candidato que es Boulos. Guilherme Boulos es una de las grandes sorpresas de este año. Tal cual, un referente de la centro izquierda, que de hecho ya ha recibido el apoyo del PT de Lula da Silva. Si bien a primera vuelta no fueron juntos, ya Lula da Silva ha manifestado el apoyo a este candidato que, si bien no la tiene fácil, si llega a ganar puede llegar a ser
una enorme propuesta para la izquierda brasilera. Exactamente, como vos decís, puede ser una gran propuesta para la izquierda brasileña y ahora, con el apoyo explícito de Lula da Silva, puede llegar a convertirse en el nuevo alcalde de Sao Paulo y si no, por lo menos capitalizarse en esta ciudad tan importante como, bueno, la ciudad de Sao Paulo. Tal cual. Bien, yendo a otro tema, creo al tema más importante de la semana y sin duda uno de los más importantes también del año, en el sentido de que Perú ha manifestado una muy inestable actividad política con la cual hemos tenido 3 presidentes en 8 días, ¿no? Exactamente. Actualmente ya ya tenemos un nuevo presidente en Perú. Se trata de Francisco Sagasti, un hombre de 77 años, ingeniero industrial, que fue elegido el día lunes en la mesa, como dirigente de la mesa directiva que va a estar a cargo de gobernar el país y de tratar de aplacar un poco la situación, este contexto tan difícil, aplacar un poco la tensión que viene dándose en la sociedad hasta abril del año que viene, cuando sean las elecciones, y el 28 de julio que se produce el traspaso definitivo. Exacto, de hecho podemos identificar en Perú justamente que tienen normas o patrones que manifiestan una inestabilidad política en el paso del tiempo. 6 presidentes, de los últimos 6 presidentes, los 6 procesados en distintas causas por corrupción, entre ellos uno que se suicidó, Alan García. La realidad es que esto se ha manifestado en el sentido de que tenemos que interpretar que el expresidente Pablo Kuczynski renunció, el que asumió en su momento fue Martín Vizcarra, que se estaba desempeñando como embajador del Perú en Canadá. Él vuelve al Perú, toma esta responsabilidad y trata de focalizar concretamente su gestión en la lucha contra la corrupción. A esto aplicó una batería de medidas con las cuales trató de aplacar o de tomar algunas condiciones concretas, a lo que no recibió el apoyo del Congreso. Como contrapartida de esto, lo que hizo Vizcarra fue aplicar una moción de censura al Congreso, llamando a elecciones nuevamente. Estas elecciones se llevan a cabo, se desarrollan y podríamos decir que empezó a existir ya una guerra indefinida entre el Congreso y Martín Vizcarra, por lo cual lo procesaron en 2 ocasiones. En la primera fue por irregularidades, por supuestas irregularidades en relación a cánones que habría recibido un asesor de cultura. Sí. Habría recibido más de $6.000 supuestamente cuando él era gobernador en la provincia del sur de Perú, que es Moquegua. Pero todavía no hay ningún tipo de investigación de la justicia. Lo que hay que tener en cuenta, de hecho, es justamente ver cuál va a ser, qué es lo que va a manifestar la justicia, dado que hay irregularidades muy concretas a la hora de destituirlo a Vizcarra. Exactamente, hay muchas irregularidades, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, por supuesto, en determinar la legitimidad o no, porque hay una demanda de constitucionalidad, pero presentada por el primer intento de destitución de septiembre, que por esto que comentabas vos, de supuestas vinculaciones de tráfico de influencias por haber contratado a Richard Cisneros Swing, el cantante. La cuestión es que hay que ver después, cuando se presente la demanda de constitucionalidad de este tipo de destitución, porque el otro ya no está vigente, porque de hecho no prosperó la destitución en septiembre. La que sí prosperó es la última, que fue la del lunes 9 de noviembre, que el Congreso terminó dando por 105 votos a favor la destitución de Martín Vizcarra, con hechos, como bien decís vos, que no son comprobados todavía por la justicia. Recién ahora se ha abierto una investigación fiscal en contra de Martín Vizcarra y se impuso un impedimento de 18 meses de salir del país. Como consecuencia de esta destitución de Martín Vizcarra, asume Manuel Merino, quien justamente fue presidente durante 5 días, y hay que tener en cuenta que el pueblo peruano se movilizó muy concretamente. De hecho, con el concepto del eslogan se equivocaron de generación, hay que destacar y dejarlo para un próximo programa justamente al tema de qué pasa con las juventudes que se han manifestado en Chile, que se han manifestado en Perú. Y de hecho tiene un nuevo nombre esta generación, la generación del Bicentenario. Ya directamente son los que han representado la lucha de Perú de decir, bueno, basta, estamos hartos, así fue lo que decían, estamos hartos de los manejes y los tejes-manejes de la clase política que claramente tiene intereses subalternos en estas intenciones de destituir a un presidente que estaba haciendo dentro de todo las cosas bien, por lo menos en lo que era la gestión de la pandemia y tratando de priorizar la economía, bueno, no priorizar, pero encontrar un equilibrio entre la economía y la pandemia. Por eso había generado un paquete económico muy interesante del 20% del Producto Bruto Interno. Evidentemente esta generación es la respuesta
a los reclamos históricos que se han dado, una generación que no tiene miedo, que ha manifestado una importante hidalguía a la hora de salir a las calles y que también ha traído tristísimas consecuencias. Hay que recordar que han existido 2 víctimas fatales, 2 jóvenes estudiantes de 22 y 24 años respectivamente, que recibieron en un caso un balazo de plomo en el tórax y en el otro caso perdigones en el rostro, y estas 2 víctimas han sido el saldo de esta lucha de las juventudes peruanas, que llevaron a la renuncia de un Merino que era poco claro, que no representaba los intereses ni los valores del pueblo peruano y que como consecuencia de esto presentó su renuncia. Exactamente, importante por ahí mencionar los nombres de estos 2 jóvenes, Jack Pintado, Inti Sotelo, como bien decías vos, 22, 24 años, estaban luchando por lo que ellos creían que era volver a la democracia en Perú. Manuel Merino, como decías vos, no los representaba. Un Manuel Merino que era una figura dentro de todo poco conocida del Partido Acción Popular, el segundo de Acción Popular, y que terminó con las protestas de excesiva represión por parte de la policía. En ningún momento trató de calmar las aguas de la situación y bueno, terminó en esta situación de que 2 personas fallecieron, más de 200 personas terminaron heridas y hay inclusive personas desaparecidas. Esto motivó a que inclusive la Comisión de Derechos Humanos de la ONU saliera a decir la gravedad de la situación y que va a enviar una comisión a Perú para investigar las graves violaciones de derechos humanos. Tristísimo, la verdad que para Latinoamérica, para todo el mundo, pero en particular para Latinoamérica, que se vuelva a utilizar la palabra desaparecidos duele mucho. Hay heridas todavía abiertas y esperamos que se tomen las medidas necesarias para que se rinda ante la justicia y para que se esclarezca todo en lo inmediato. Pero hay un datito que me parecía importante también para entender justamente cuáles han sido los intereses que han focalizado el Congreso de Perú. Comentar que también Vizcarra que había propuesto una reforma en relación a lo que era la educación universitaria. Habían alrededor de 47 universidades que no estaban cumpliendo con los requisitos y los dueños de estas universidades respaldaban a distintos espacios parlamentarios del Perú. Exacto. Parlamento que de 130 integrantes, 68 se encuentran procesados justamente por causas de corrupción. Entonces entendemos también por ahí un poquito que puede más. Ir, claro. Exacto. Por eso esos intereses subalternos que están detrás, porque la Superintendencia Nacional de lo que es la calidad educativa superior había clausurado 47 universidades, como bien decías vos, Augusto. Entonces había estos intereses de decir basta a la situación de intervenir en las escuelas. Bueno, tienen estos intereses de decir, bueno, listo, lo sacamos, porque aparte también esto, como decís, 68 congresistas que están siendo investigados, claramente ellos estaban priorizando su situación de continuar en el poder y eliminarlo. La cuestión es que al final lo único que terminaron haciendo es generar más estabilidad y en una situación muy crítica, grave, en una situación, una crisis política que, como bien decías vos, no es de ahora, es de más de 30 años, podemos decir. Cuando estuvo Alberto Fujimori, después vino Alan Toledo, después vino Alan García, después Ollanta Humala y después Pedro Kuczynski y por último Martín Vizcarra. Todos los presidentes en distintos casos, pero prácticamente relacionados con Odebrecht, procesados. Bueno, Alberto Fujimori está preso por diferentes hechos, no solamente por cuestiones de peculado, sino también por haber estado implicado en delitos de lesa humanidad. De hecho, se lo encuentra responsable como el autor intelectual de los diferentes masacres que ocurrieron entre en el 92 y el 93, las masacres de Barrios Altos y de Cantuta, en donde fallecieron diferentes personas civiles que no tenían ningún tipo de responsabilidad. Supuestamente se los había implicado con un grupo terrorista, el Sendero Luminoso, y por eso es que se los había asesinado. Después se terminó corroborando que Alberto Fujimori había sido el autor intelectual de esta situación. Antes de cerrar lo que es este informe, nos pareció interesante también comentarte un poco lo que es el perfil, la tendencia de Francisco Sagasti, el nuevo presidente a cargo en el Perú, que tiene el enorme desafío de brindarle estabilidad en este contexto de pandemia que a Perú ha golpeado muy fuerte en materia sanitaria y en materia económica, dado que el turismo representa un ingreso fundamental para el Perú y además de que también es uno de los países que ha tenido mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes en este contexto de pandemia. Pero en relación a lo que es Francisco Sagasti, te comentamos que viene del Partido Morado, donde tiene una tendencia, podríamos decir, económica hacia lo liberal,
pero en lo político-social podríamos entender que tiene una visión progresista. Como comentaba Luz, un investigador muy vinculado a distintos espacios, a distintos organismos internacionales en su carrera, y que tendría un apoyo donde él también ha tratado de poner en valor las tristes pérdidas que se han dado en las marchas y la visión de la juventud. Exactamente, esto lo mencionó en su discurso cuando juró ante el Congreso para ser el presidente interino de Perú. Dijo que va a priorizar y va a poner todas las fuerzas para las investigaciones fiscales, que esto no quede impune. Bueno, de hecho se ha elaborado, ya se imputó tanto a Manuel Merino como a su primer ministro, Antaos Flores, que por el tema de delitos de homicidio doloso, por lesiones graves, lesiones leves, inclusive desaparición de personas en investigación. Así que, bueno, él dijo que va a poner todo lo que esté en sus manos para ayudar a colaborar en cuanto a investigar estos casos, que no solamente los fallecimientos, también agradeció que estaban presentes en el Congreso, estaban presentes los familiares de las 2 personas fallecidas, y, bueno, dijo que va a enfocarse puntualmente en poder esclarecer la situación, y también, en cierta forma, dijo que hay que darles capacitaciones a los policías para saber cómo actuar ante estas situaciones. En lo inmediato, en Perú va a venir un proceso electoral donde el 11 de abril del 2021 se va a elegir nuevamente presidente. Ya hay toda una estructura puesta a disposición donde están presentando las distintas variables. De hecho, más de 23 estructuras, donde existirían alrededor de 30 presidenciables. Esto también manifiesta con claridad la fragmentación política que existe en Perú, pero bueno, vamos a seguir de cerca también este proceso en el cual Perú va a buscar mayor capacidad de gobernabilidad y una interpretación un poco más amplia que le brinde representatividad a los derechos y a las exigencias que está planteando su ciudadanía. Exacto, es difícil el panorama de Perú. Como bien decías vos, está muy fragmentado, son muchos partidos políticos, 23, 24 en realidad ya habrían presentado la candidatura, pero uno de los partidos no va a tener candidatos a presidente y a vicepresidentes. La cuestión es que no hay ningún candidato que se vea consolidado para efectivamente llevar a cabo las elecciones, y tampoco no hay nada que garantice que este candidato que efectivamente llegue a la presidencia logre tener un consenso con el Congreso, porque también una de las cuestiones que pasó después de las elecciones de enero de este año es que quedó también muy fragmentado, muy dividido el Congreso, sin ninguna mayoría de ningún partido político y sin posibilidades de que progrese o que se lleven a cabo medidas sustanciales para mejorar la situación del Perú. Tal cual. Pero bueno, en lo inmediato vamos a seguirlo analizando, vamos a ir paso a paso para entender los distintos procesos de este sistema político que tiene el Perú y que su pueblo ha planteado justamente exigencias concretas a una clase política que está en deuda con su gente. Pero no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque vamos a tener una entrevista en profundidad sobre Israel para poder interpretar qué es lo que está pasando, cómo se han dado las elecciones también, qué han representado los desafíos de la formación de gobierno, y para esto vamos a tener la oportunidad de entrevistar al analista internacional Daniel Kuperwasser, quien vive allá, está radicado y se dedica exclusivamente a este tema. Exactamente, muy interesante la propuesta, no se lo vayan a perder. Vamos a analizar todo de Israel, desde la formación de gobierno, desde cómo le va a impactar el tema del mandato de Joe Biden, qué es lo que va a pasar en Israel, que hemos visto que ha sido el principal aliado de Donald Trump, que perdió en estas elecciones. Pero en un ratito nada más nos vamos a un corte comercial. Como te anticipamos en el bloque anterior, vamos a estar analizando todo el tablero político de Israel, cómo está actualmente este país, cómo se va a ver perjudicado o no con la elección de Joe Biden, el mandatario de Estados Unidos, para lo cual tenemos una entrevista, ¿no? Exacto, de hecho estamos en contacto con Daniel Kuperwasser, quien es analista político. Él está radicado en las afueras de Tel Aviv y es una persona que está abocada absolutamente a lo que es el estudio, el análisis constante de la política israelí y la proyección en el mundo. Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días a todos ustedes y a los oyentes. Encantado. Muchas gracias por el momento. Así que para introducirnos en el tema te queríamos preguntar cuál es la actualidad en materia política social de Israel, cómo se encuentra hoy la gobernabilidad de esta coalición entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu, que ha costado un poco, ¿no? Sí, fue un parto un poco doloroso, pero el bebé que nació tampoco parece ser, digamos, no crece como corresponde a un niño y hay muchas dificultades. Digamos, pese a que se logró una coalición numéricamente muy grande que sostiene el gobierno, las tensiones entre los dos componentes más importantes llegaron a una situación de que se neutralizan uno con el otro y prácticamente el gobierno hoy en día transmite una imagen de mucha impotencia a tal punto que estamos terminando el año 2020 y todavía no se aprobó el presupuesto para 2020, cuando normalmente para esta fecha tendría que ya estar aprobado el presupuesto de 2021. Es parte de las tensiones, como dije, entre las dos partes importantes del gobierno, en el cual no está claro, más que nada, las intenciones de Netanyahu, si es que quiere o no cumplir con la gran promesa de este gobierno sui generis, que tiene un primer ministro en funciones y al lado de él un primer ministro alternativo. De todas maneras, el programa es que a fines de 2021 Netanyahu tendría que transmitir el mando a su colega Gantz, que es primer ministro alternativo, pero las expectativas en este momento es que Netanyahu va a utilizar la ley básica de presupuesto, que al no poder ser aprobado, necesariamente se debe llamar a elecciones, y hoy en día ya se habla para elecciones o en marzo o en junio. Daniel, entonces, bien, usted está mencionando esta posibilidad de que haya elecciones el año que viene. ¿Cómo se ve el escenario entonces? Porque leyendo un poco su portal, su página, usted describe que se pueden dar dos posibles escenarios en caso de que haya elecciones el año que viene. ¿Nos puede explicar qué es lo que puede llegar a pasar en caso de que efectivamente se lleven a cabo los comicios? Básicamente este es un sistema parlamentario por el cual todo candidato a primer ministro tiene que movilizar el apoyo de más de 61 miembros del Parlamento, de un total de 120. Ahora, los bloques dentro del Parlamento pertenecen a grupos de distinta connotación social y principios políticos. En este sentido, digamos, lo que vendría a representar, o lo que se denomina el bloque de derecha, que incluye al partido de Netanyahu, los partidos ultraortodoxos, el partido de religiosos nacionales y demás, son mayoría. Pero aún dentro del bloque de derecha hay algunos partidos que por cuestiones personales o por cuestiones de relación con las imposiciones judías ultraortodoxas no están dispuestos a participar y se crean desequilibrios, pero que de ninguna manera pueden lograr una alternativa a formar gobierno sin Netanyahu. La única diferencia que surgió el último mes es que a consecuencia del fracaso de Netanyahu en manejar la pandemia de COVID, que llevó a una segunda cuarentena muy estricta, con daños económicos muy grandes, hizo surgir a un líder de lo que se llamaba la derecha religiosa nacional, no confundir con los religiosos ultraortodoxos, y que, digamos, hizo su carrera criticando mucho a Netanyahu, pese a que él también es de derecha, y logró
de acuerdo a las encuestas, conseguir un apoyo bastante significativo. Aún así, no está claro que se pueda formar un gobierno sin Netanyahu. Esa es una tensión que se vive en este momento y que solamente se habla de expectativas, porque son todas cuestiones de sondeo que cuando se llega a la urna no necesariamente se cumplen. Sobre todo, digamos, cuando la distancia en tiempo es muy grande. Cuando ya se habla de cercana a las elecciones ya es otra cosa. Pero en este momento es muy difícil diagnosticar, aunque no hay duda que va a ser muy, muy difícil que se pueda, impedir que Netanyahu forme gobierno, salvo que alguna decisión de la Suprema Corte que tiene que decidir, va a comenzar, o sea, a partir de principios del 2021 comienza el juicio a Netanyahu por las 3 causas de corrupción, y eso sí puede llevar a que cambien las inclinaciones de cierta parte de la población. Daniel, en relación al marco externo, las relaciones internacionales de Israel, ¿cómo queda posicionada Israel con Netanyahu como primer ministro ante el triunfo de Joe Biden? Bueno, ese es un escenario, si hablé antes del escenario político, este es el escenario de la diplomacia, y realmente se crea una situación distinta, aunque no está del todo claro, más que nada, cuál va a ser la posición de Biden. Netanyahu ya sigue con su línea, inclusive trata de fijar hechos, lo que se llama en el campo. En ese sentido, en decisiones que incrementan la colonización civil en Cisjordania, o como puede ser lo que fue hoy, la visita llamada de despedida del canciller americano Pompeo, pero que incluyó 3-4 gestos muy significativos, como la primera visita de un canciller americano a una colonia judía de Cisjordania, el reconocimiento estadounidense, por lo menos en boca de Pompeo, que los productos producidos en las colonias judías de Cisjordania van a llevar la etiqueta de producido en Israel en Estados Unidos. Y también su visita hoy que hizo en las alturas del Golán. Fueron todos tipos de, llamémoslo así, intenciones de Netanyahu de fijar hechos que dificulten mucho una marcha atrás por parte de Biden. ¿Cómo se van a formalizar las relaciones con Biden? Es un interrogante y todo depende más que nada de Biden. Algo que yo no tengo claro. ¿Y usted cree que probablemente Biden apunte a la solución como hizo Obama o hizo Clinton de crear esta solución de los 2 estados? Sí, no hay duda, o sea, ya lo dijo y lo va a seguir haciendo. El problema es que si sigue como Clinton o como Obama, no, digamos, que solo hable y no haga nada, Netanyahu no tiene ningún problema, Israel no tiene ningún problema en continuar con... Es una especie de un truco de amenazas de ambas partes, pero que no se tiran las cartas sobre la mesa. Y así que eso hace que lo que yo llamo es parte de eternizar el status quo, que no cambia nada. O sea, Israel no tiene problema en el sentido de que ellos digan una cosa, acá se diga otra y no haya acuerdo. En tanto y en cuanto no se tome alguna medida concreta para modificar ese equilibrio de no acordar uno con el otro, no va a pasar nada. O sea que eso, así fueron los 8 años con Obama. Digamos, prácticamente nada se modificó, la colonización continuó, no hubo nada.
lo único que puede, o sea, también los palestinos están volviendo hacia atrás, volviendo a la época de Obama. Ellos decidieron, a propósito de la amenaza de Netanyahu de anexar territorios, decidieron cancelar la coordinación de seguridad que había con Israel. Y ahora, como Biden vuelve con el mismo lema de dos estados para dos pueblos, decidieron retornar a la coordinación de seguridad con Israel. O sea, es como que volvemos a la época de Obama, así en este momento. Todo depende de lo que decida Biden. Bien, Daniel, volviendo al marco económico de Israel, en relación al impacto que ha generado la pandemia, en el mes de febrero Israel tenía alrededor de un 3,5% de desempleo y ese índice, por justamente el impacto de la pandemia en lo que ha sido territorio israelí, llegó a un 27%. A esto se le sumaron distintos reclamos en un contexto en el cual también se planteaba en la agenda el tema de las irregularidades en el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es la proyección que se ve y cuál es el estado actual de la economía de Israel? La economía, digamos, hay muchos aspectos. O sea, por ejemplo, la bolsa de valores se recuperó, aunque no tanto, no llegó como el caso del Dow Jones, que volvió al récord que había antes de la pandemia. Pero de todas maneras hay sectores que se beneficiaron, hay sectores que sufren mucho. El desempleo creció muchísimo, pero hay un aspecto que se debe tener mucho cuidado cuando se analiza esto, y es que acá se tomó un modelo muy distinto al alemán. En Alemania lo que decidieron hacer fue dar dinero a las empresas para que sigan manteniendo el empleo. Digamos, es utilizar lo que vendría a ser la compensación por desempleo no para el empleado, sino dárselo a la empresa para que siga trabajando y siga pagando. Acá se decidió la inversa. Se permitió hacer lo que se llama vacaciones sin pago, y el gobierno le paga el mismo importe como si fuese una indemnización por despido, aunque no es despido. Y eso creó una situación muy, absurda, que muchos prefieren estar en vacaciones sin pago porque reciben no todo el importe, pero gran parte del importe, sin trabajar. Y hay más de uno que hoy ya se comenta de que comenzaron a trabajar en negro. O sea que, los números de del desempleo es algo que no necesariamente refleja una situación, y muy probablemente si se decide cortar con el sistema, los números cambien drásticamente. De todas maneras, hay sectores seriamente afectados, y partes que inclusive ganaron mucho. Por ejemplo, todo lo que es supermercados están en una época de bonanza muy, muy buena, y otras empresas también. Así que la situación no se siente muy alarmante, pero en general, pero como se sabe, todas las deudas que se tomaron ahora gracias a la situación económica muy buena que tenía el país, va a haber que pagarlas. Y la pregunta es, ¿cuándo se va a tener que pagar y quién la va a pagar? Bien. Daniel, le consulto cómo ha sido la reacción por parte de la sociedad al respecto de la pandemia y las medidas políticas implementadas por Netanyahu, porque vimos que hubo un tiempo en donde los judíos ultraortodoxos se resistían también a acatar estas medidas. ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación actualmente? A mi entender pasó algo muy grave porque o sea, ¿por qué no se resolvió? ¿Por qué hubo serios problemas en el enfrentamiento de la pandemia? Porque se tomaron muchas decisiones sobre bases políticas y no sobre bases científicas. En segundo lugar,
digamos, surgió, dio lugar a que ciertos sectores, como el caso de los ultraortodoxos, actúen directamente no cumplan la ley, y el gobierno, por temor a crear una situación de desequilibrio en la coalición gubernamental, se cayó la boca. Por ejemplo, hoy la educación solamente funciona desde jardines de infantes hasta cuarto grado. De cuarto grado a quinto año funciona solamente por Zoom desde las casas. En la educación ultraortodoxa, directamente decidió renovar los estudios en todos sus niveles, en contra de las órdenes del gobierno, pero nadie les hace nada. A tal punto llegó, por ejemplo, eso se proyectó en otros sectores, como por ejemplo, mañana, otro ejemplo, está previsto que los shopping centers que hasta hoy todavía tienen que estar cerrados, decidieron, varios de ellos mañana abren en contra de las disposiciones del gobierno. O sea, se está creando una situación en donde no cumplir la ley no es grave, y eso desde el punto de vista social, a mi entender, es muy grave. Daniel, en relación a la gobernabilidad de Israel, teniendo en cuenta estos datos que usted pone en valor, además de los distintos fraccionamientos que hay, una vez que salga del poder Benjamín Netanyahu, ¿cree usted que la gobernabilidad va a tener una normalidad absoluta o puede llegar a costar una gobernabilidad estable? Hay gobernabilidad, hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta. O sea, justamente el Likud del gobierno es el que habla que en nombre de la gobernabilidad, el gobierno, por el hecho de haber sido elegido, tiene que tener la libertad máxima de hacer lo que quiera. En contra de lo que es una democracia, que una democracia está basada, es cierto, está gobernada por quien tiene mayoría en las elecciones, pero el gobierno está basado en lo que se llama equilibrios y frenos de tanto políticos como, llamémoslo así, profesionales, como es el caso en términos de economía, como el Banco Central, o como es reguladores de competencia, o reguladores de varios niveles, que son reguladores profesionales y no políticos. Más aún todo el tema de lo que es la justicia. El hecho de que la justicia, de la independencia de la justicia, y en ese sentido el gobierno se siente muy molesto cuando hay decisiones de que la justicia decide intervenir para fijar la ilegalidad de ciertos pasos del gobierno. Es algo que es un problema básico de Israel por el hecho de no tener constitución. Israel es un país que no tiene constitución, por lo cual se crean muchas tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el medio de las disputas por 2 o 3 elecciones, el presidente del Congreso decidió no respetar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, algo que es insólito. Así que digámoslo de la siguiente manera, el orden democrático de Israel los últimos 3-4 años sufrió unos serios sacudones. ¿Cuál va a ser las consecuencias para los próximos años? Es difícil pronosticar, pero hubo serios sacudones. Daniel, le hago la última pregunta ya para cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle cuál es su opinión con respecto, en cuanto a materia geopolítica, qué es lo que puede llegar a pasar con Joe Biden en el poder, Benjamín Netanyahu, y la posibilidad o no de, si para usted Joe Biden va a apuntar a volver al plan de desnuclearización de Irán, y cómo puede afectar a esto a Israel. Ese es un punto bastante álgido en todo lo que, digamos, sobre todo para la política de Netanyahu, que ve en la amenaza iraní
digamos, tal vez el aspecto más importante de su política exterior. Yo diría lo siguiente, casualmente estoy trabajando en eso. Los analistas estratégicos, uno a uno, cada vez están más convencidos de que del grave error que cometió Netanyahu al presionar a Trump para que se desligue del acuerdo de que firmó Obama y las 5 potencias con Irán. Prácticamente la mayoría está de acuerdo en que no hay alternativa más que llegar a un nuevo acuerdo, pero que el nuevo acuerdo de ninguna manera, o sea, los iraníes no ceden pese a las presiones del boicot económico que impuso Trump. O sea, nada, como dicen, nada bueno puede Israel esperar en ese sentido. Y yo hablo en términos de los analistas, los analistas serios, de que va a haber que no va a haber alternativa más que llegar a un acuerdo, y que es probable que en términos de años, y esa ya es una especulación mía, que se llegue a lo que yo llamo el equilibrio del espanto, tal como fue el periodo de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Ese es mi pronóstico para el futuro de la relación entre Israel y Irán. O sea, tal vez no muestren nada, pero se va a entender que ambos están en condiciones de destruir al otro y por tal motivo ninguno hace nada. A eso yo lo llamo el equilibrio del espanto. Terrible, terrible situación, Daniel, si es así como usted dice. Sí. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado, la verdad que una claridad conceptual impecable, y seguramente vamos a estar molestándote en el corto plazo justamente en relación de cómo evolucione tanto la situación interna como externa de Israel. A disposición de ustedes con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Con nosotros Daniel Kupewasser, justamente dándonos una interpretación político general en relación a la actualidad y a la proyección internacional de Israel en este contexto de pandemia. Exactamente, pudimos hablar de todo un poco, pudimos hablar de esta política interna, la posibilidad de que no se produzca un traspaso del poder como efectivamente se llevó a cabo en este acuerdo de coalición en mayo de este año, en donde hay posibilidad entonces de que haya elecciones en el año que viene porque no se apruebe el presupuesto. Hablamos de las repercusiones del gobierno de Joe Biden y bueno, de todo un poco, también de la pandemia y demás. Exacto, así que la verdad interesantísimo. Y bueno, pero no se vayan a ir porque vamos a ir a un corte ahora, pero en el próximo bloque tenemos la sugerencia que todas las semanas hacemos en materia de medio ambiente, por un lado, y por otro lado también tenemos una propuesta para explicar lo que ha sido el conflicto de Perú. Exactamente, es un documental que no te lo puedes perder, ya te vamos a contar de qué se trata y por qué lo vinculamos con la situación actual, pero en un ratito nada más. Vamos al corte. Seguimos en Enlace Internacional y ahora tenemos esta propuesta, como te anticipábamos, de medio ambiente, pero en esta ocasión trajimos algo especial, ¿no? Exacto, de hecho es algo propio, algo nuestro. Para esta oportunidad, Laura Manzano, una agricultora biodinámica de Mendoza que desarrolla su emprendimiento en la finca Cosmos en La Valle, en el departamento de La Valle, nos ha dado la posibilidad de conocer un poco cuál es la intención, el objeto de las producciones ambientalmente comprometidas. Y la verdad que como es un tema muy amplio, hay un montón de material y de contenido, hemos planteado justamente que no sea una sola vez que intervenga, así que seguramente la vas a ver quizás la semana que viene. Pero de esta forma, como te digo, Laura Manzano nos comenta un poco de qué se trata esta propuesta. El nombre de la finca viene de una flor que se llama Cosmos.
El tipo de agricultura que nosotros practicamos acá es agricultura biodinámica, que es una agricultura que busca tener una sintonía completa entre lo que sucede allá arriba en el cosmos con lo que sucede en la Tierra. La base principal es la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Todo lo que nosotros producimos en esta finca, donde hay muchísima biodiversidad, tanto de animales y vegetales, todo lo que producimos a nivel tierra lo transformamos en algún producto que luego ofrecemos a las personas que quieran consumir productos más naturales y saludables. Bien, escuchábamos entonces a Laura Manzano que nos contaba un poco de esta experiencia de Finca Cosmos, que tienen productos biosustentables, en donde, bueno, biodinámica es la agricultura que hacen, y es muy interesante lo que plantean, y como bien decías vos, Augusto, vamos a estar siguiendo cada uno de los productos. Es para hacerlo en partecitas semana a semana, ¿no? Y conocerlo, porque la verdad que hoy por hoy que se generen propuestas de este tipo, la verdad que representan algo muy interesante. El medio ambiente es algo clave, algo que planteamos con absoluta convicción, y para esto vamos a ir detallando un poquito de qué se trata, ¿no? Exactamente, pero ahora nos vamos a hablar de la producción artística que trajimos para hoy. Bien, te decíamos entonces que esto está vinculado con Perú, con la situación de Perú. Vamos a hablar del documental que se llama Su nombre es Fujimori. Fue estrenado en el año 2016. Algo que hay que aclarar es que este documental fue elaborado, Fernando Vilches, el director, fue elaborado o producido en 12 días y se estrenó 6 días antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2016, cuando Keiko Fujimori estaba compitiendo con Pedro Pablo Kuczynski, y de hecho en las encuestas lideraba las encuestas Keiko Fujimori. Entonces se supo en un primer momento que el impacto que tuvo este documental fue muy fuerte, porque de hecho más de 700.000 personas lo vieron. También hay que decirlo que fue solamente por streaming que lo estrenó a este documental, que da cuenta de una situación realmente muy dura, donde muestra diferentes hechos oscuros de lo que se puede decir la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? Exacto, de hecho algo interesante a destacar también es que este proceso, digamos, el proceso en el que se llevó a cabo este contenido, hay que tener en cuenta que no representa que no tenga veracidad el dicho documental, al contrario, pero sino que se dio en un contexto preelectoral. De hecho, si lo analizamos, vemos un análisis general que va y viene en el tiempo, sí, de los distintos sucesos y situaciones que se dieron en la gestión de Alberto Fujimori, con críticas muy concretas en materia de derechos humanos y de corrupción. Exacto, bien muestra a partir de imágenes de archivo, que algo que también hay que destacar es que hay muchísimo material de videos, porque bueno, justo en 1990, que fue durante el primer mandato, o sea, durante toda la década que duró el gobierno de Alberto Fujimori, fue la explosión de todas estas plataformas de multimedios y de videos. Bueno, entonces en el documental se utilizan muchísimas imágenes de archivo que dan cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Como por ejemplo, en 1992, la intervención del Congreso. De hecho, el documental empieza con la transmisión en vivo de Radio Antena 1, una radio que estaba entrevistando a diferentes personajes de la política peruana con respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas al Congreso. Hasta que inclusive se escucha el final de la transmisión, cuando las Fuerzas Armadas van a intervenir directamente a la radioemisora para que finalice su transmisión, porque está haciendo una censura periodística. Tal cual. Hay algo que me parece que enriquece, que es, por un lado se ve que hay algunas limitaciones en lo técnico, pero creo que justamente eso le da mayor capacidad de realidad a los contenidos. Creo que genera un aporte concreto, y me parece interesante justamente lo que plantea Luz, poder apreciar los distintos registros de una década que fue muy compleja y que además representó denuncias muy reales, muy concretas, las cuales son analizadas en profundidad en todo este contenido. Exacto. A ver, algo que hay que entender es esto, como bien decías vos, Augusto, no tiene una narración lineal, sino que va y viene en el tiempo entre las décadas de 1990 al año 2000, hasta que se va a 2016 en imágenes reales de Keiko Fujimori. Lo que va haciendo es una suerte de comparación también
bien quién era Keiko Fujimori en su momento, cuando estaba Alberto Fujimori en el poder. Keiko Fujimori era su hija, pero terminó asumiendo como primera dama. Entonces lo que dice el documental es que ella no puede hacer ver como que no estuvo consciente de lo que pasó. Bien decías vos, estas violaciones de los derechos humanos. Hubo diferentes masacres a las que después, en el año 2007, se lo consideró culpable a Alberto Fujimori por las masacres en Barrios Altos y en Catacura, el otro Barrios Altos, y el otro era, se me acaba de ir el nombre de Cantuta, de Barrios Altos y Cantuta, dos hechos que, bueno, una delegación, una parte de paramilitar, una policía paramilitar perpetró estas dos masacres de personas que en realidad eran universitarios, por ejemplo, los de Cantuta, y Barrios Altos eran personas que no tenían nada que ver con la política, pero que se los asoció automáticamente con este grupo terrorista Sendero Luminoso, en donde, bueno, supuestamente Alberto Fujimori habría sido el autor intelectual. Muestran diferentes escenas, archivos reales. También están los archivos reales de los Vladivideos. ¿Qué son los Vladivideos? Que es importante tenerlo en cuenta y que eso, gracias a eso es que se produce la caída de Alberto Fujimori. Son los videos caseros filmados por Vladimir Montesinos, quien era el asesor presidencial y que terminó siendo el titular del Servicio Nacional de Inteligencia de Perú, y que, bueno, él los había filmado, en donde se ve claramente cómo va pagando sobornos y haciendo diferentes tipos de estrategias con congresistas, con empresarios y con personas de la política para ponerlos afín al gobierno de Alberto Fujimori en esta época de corrupción. Por eso es que, si bien, como bien decís vos, el hecho de que se haya presentado 6 días antes tiene un fin propagandístico que es claro, no significa y no se puede sacar de contexto de que está basado en hechos reales. Algo que nos permite este tipo de trabajos, en realidad, es justamente poder interpretar que han sido procesos regionales. Vamos a encontrar matices en este documental en los cuales se ven también acciones que se dieron en otros gobiernos latinoamericanos. Y así como planteamos cuando desarrollábamos el conflicto de Perú, justamente que se dan similitudes en distintos países, vamos a ver cómo, por ejemplo, hay gobiernos que tratan de justificar la corrupción como que es una burocracia, y para todo tratan de plantear algún tipo de respuesta. La verdad, absolutamente recomendable, se los dejamos a disposición y espero que los puedan disfrutar. Exacto, es muy interesante, entretenido encontrar estos paralelismos. Ustedes también saquen sus propias conclusiones, encuentren similitudes y diferencias con la realidad. A ver, Alberto Fujimori también él quiso intentar renunciar y al final el Congreso declara la moción de incapacidad permanente por los hechos de corrupción. Pero el hecho también de que él destituya el Congreso, hay diferentes aspectos que son muy interesantes para que ustedes los tomen en cuenta en base a lo que le acabamos de decir, pero véanlo, saquen sus propias conclusiones y después nos comentan. Exacto, así que les agradecemos mucho por habernos acompañado. La semana que viene nos vamos a encontrar de nuevo. Exactamente. Antes de irnos, no quiero dejar de agradecer a Kika Moda por el outfit de hoy, de este sábado. Un conjunto muy lindo, y ya saben que pueden ir ahí a Kika Moda. Está en Martínez de Rosa 723, casi esquina Arístides Villanueva. Ingresan por el local de Carola Poggio. Muchas gracias.